de esas palabras. Llega el momento de hacer algunas preguntas y quisiera comenzar preguntándole a Guillermo, al subsecretario, perdón. Subsecretario, al principio de la presentación habló de un proyecto emblemático en el río Mapocho y al menos yo que estoy siempre mirando los medios respecto de las noticias de ciudad, no he visto nada al respecto, entonces le quiero preguntar si este es una especie de anuncio regalo para esta ENACEI, porque estamos hablando de un proyecto que es potente, que continúa en el fondo lo que se hizo en el primer gobierno del presidente Piñera del Parque Fluvial Renato Poblete y de tomar esos, no sé, son 3, 4 kilómetros que llegan hasta Américo Vespucio o hasta prácticamente el aeropuerto por la Costanera Sur, donde los vertederos ilegales son, digamos, la presencia más potente y la vida de la gente de esa zona es terrible y a eso se suma la visión que tienen los turistas cuando llegan a Chile, que es deprimente. La pregunta es, ¿este proyecto emblemático ha sido anunciado de manera inédita hoy día sin que nos hayamos dado cuenta? Está buena la pregunta. Será anunciado por el presidente dentro de poco. Yo creo que esa es la respuesta más correcta. Ahora, un proyecto con esta envergadura, como se podrán imaginar, y no el espíritu estará escondida. Armamos nosotros como ministerio, dentro de la división de desarrollo urbano, aquí la gran jefa está aquí a mi lado, y armamos dentro de la división un área de proyectos emblemáticos. Nombré algunos, de hecho hay varios más. La costanera de Puerto Montt, conectarlo con un parque metropolitano que va arriba, de la zona de los Siglos, para quienes son de los lagos, un parque fluvial en la ciudad de Talca, un parque importante en Calama, y así como probablemente lo han escuchado, que hemos ido de a poco anunciándolo, así como Barón fue anunciado por el presidente, el ecoparque, que es la expansión duplicando la superficie del zoológico. Estamos ya en las fases finales para que sea anunciado. Hay muchos actores que hay atrás, como se pueden imaginar, intendencia, los municipios mismos de Quinta Normal, de Cerro Navia, instituciones quienes llevan hartos años participando, algunas universidades, así que nos hemos dedicado en realidad de tratar de ser lo más profesionales posibles, de modo que una vez que sea anunciado y presentado por el presidente estén todas las variables a la mesa. Maravillosa noticia, así que gracias por adelantarla. Quiero repetir que las preguntas que vamos a hacer, por favor, que no sean personales, sino que sean de interés para todo el público. Quisiera preguntarle a Paz si no es de sentido común, ya que estamos hablando de ese concepto tan importante, tener autoridad metropolitana en las grandes conurbaciones de nuestro país. Hay muchos de los temas que se han tocado hoy día que conectan directa o indirectamente con la necesidad de una autoridad metropolitana. No lo estoy personalizando en un alcalde mayor o una alcaldesa mayor, en una autoridad metropolitana que coordine, que mire la ciudad como un todo, que esté por encima de los que a veces son considerados estos señores feudales que son los alcaldes, que pueden hacer y deshacer en un territorio específico. ¿No es de sentido común pensar en que desde el MIMBU, desde este gobierno, debiéramos buscar la manera de acercarnos algún día a tener autoridades metropolitanas? Bueno, estamos avanzando en materia de gobernadores, que viene a ser, ¿cierto?, una autoridad metropolitana. Y ojo con la palabra metropolitana porque solamente hay 5 metrópolis en Chile y así con corazón de región tiene que ser para todo Chile un pronunciamiento, una ley o una figura que nos sirva a todos. Yo creo que tiene pros y contras. Tener una autoridad regional obviamente colabora siempre y cuando pueda ejercer esa labor. El riesgo de politizarse es tremendamente alto y ojalá, ¿cuáles son las amenazas, digamos, para que hubiera que prever que no ocurran? Una sobrepolitización, sumarle burocracia a un sistema que ya es bastante engorroso. ¿Y qué veo como oportunidades? El hecho que una autoridad metropolitana o regional se haga acompañar por instrumentos, porque más que la autoridad es el propio Plan Regulador Intercomunal o el PRMS, o sea, los planes metropolitanos. Es la herramienta la que debe tener más fuerza que las personas en este caso, creo. Muchas gracias. Sebastián. Bueno, dado que es primera vez que tenemos autoridades del Ministerio en nuestro NACEI, aprovechemos de dejar algunas propuestas planteadas.
Yo quiero plantear dos que son bastante pragmáticas. La primera, y haciendo uso de la información del censo, que como usted dijo, don Guillermo, es la información oficial que tenemos y que tenemos que hacer buen uso de ella, es claro de que la cantidad de personas por vivienda es 3,2. Y sin embargo, cuando nos piden hacer el cálculo de la densidad para pasar de habitantes por hectárea a viviendas por hectárea, lo dividimos por 4. Y hay una pérdida de densidad muy artificial entonces en ese sentido. Pedimos que si se pudiera revisar ese factor quizás sería fácil, digamos, de implementar. Y lo segundo es el cómo se aplica el cálculo de la densidad, ya que la ordenanza también es clara en decir de que se debe calcular en forma bruta, es decir, hasta el eje de las calles con un tope máximo de 30 metros, pero en muchos municipios establecen que no, aquí es la densidad neta, o sea, solamente la superficie del terreno. Y nuevamente entonces tenemos un castigo en la aplicación de la densidad. Dejo planteadas esas dos propuestas. Bueno, no, sí, lo hacemos genérico. A ver, como Sebastián, bueno, muchas gracias obviamente por el punto. Como bien lo planteas, hemos ido desmenuzando bastante el censo, en bastante detalle, entendiendo además que el ideal, ¿cierto?, para las economías es que ojalá haya un censo cada 10 años, en este caso por temas relativamente técnicos fue 15. Y las primeras cosas que saltó a la luz es lo que se acaba de plantear, ¿no? Nosotros sí tenemos entendido que también censos anteriores han provocado esta discusión también. Históricamente el número era 5, se fue bajando, de modo que es razonable el estudiarlo. Ahora, lo que hemos conversado de manera previa, tanto con Paz, con el ministro, tiene que ver en cómo lo hacemos probablemente, pero de una manera gradual. Eso también yo creo que es interesante ponerlo a la mesa. Insisto, lo estamos estudiando, pero tal vez bajar de 4 a 3,2 de inmediato puede generar una serie de efectos grandes, tal vez pensarlo en tramos, pero de alguna manera sí considerarlo, entendiendo que la familia chilena se ha ido reduciendo. Nosotros lo hemos ido observando en las postulaciones desde los comités, bueno, además de todos estos índices estadísticos, pero sí, es uno de los puntos que tenemos de tarea y que estamos analizando, pero insisto, aquí para ser muy profesional también queremos ver cómo serían las implicancias en el caso de las magnitudes de reducciones eventuales que se quieran hacer. Bueno, esta pregunta no la esperábamos, sí, ya sabíamos. Sí. La modificación del artículo 1.22, ¿cierto?, donde se fijan los 4 habitantes, es algo, como dice el subsecretario, que estamos en revisión, porque evidentemente obliga a modelar. Nosotros hay argumentos sobre la mesa que son atendibles de uno y otro lado, pero nuestro ministerio, por un lado, evacúa las normas, pero por otro lado también se hace cargo del déficit habitacional. Entonces, cualquier cosa que hagamos en esos términos tiene que ser sumamente modelada, revisada qué impactos tiene, porque a veces uno de buena fe genera cambios normativos en una línea y no prevé que pueden impactar en otros dominios, digamos. Y con respecto a la manera en que se calcula la densidad, también es un tema que en ese sí yo creo que vamos a tener novedades bastante pronto, para su tranquilidad. Abrimos las preguntas para el público, por favor. Eso fue como que viene positivo, dice La Paz, ¿no? Que por favor nos indique el nombre y a quién le quiere hacer la pregunta también. Buenos días, Teófilo de la Cerda, al señor Rolando. Respecto a la vivienda en arriendo, ¿qué se tiene previsto con respecto a las personas que incumplen el pago del arriendo para poder terminar? Porque eso es un factor que frena mucho el meterse en esos emprendimientos. Muchas gracias. Teófilo, gracias por la pregunta. Nosotros tenemos muy claro que para que esto sea un programa que sea robusto y funcione bien, requiere análisis de la ley de arriendo. Eso es muy buen punto el que usted plantea. Una de las dificultades también que hemos observado en distintos países latinoamericanos, lo quiero poner en contexto, hay una
un índice, ¿cierto? Es que cuánto tiempo tomaría en el caso que haya incumplimiento. Y en el caso nuestro, ese incumplimiento tiende a estar es bastante alto. Es bastante alto, perdón, el tiempo para poder sacar. Entonces, de hecho que también cuando lo estuvimos preparando en las discusiones como eventual programa de arriendo, dejamos ahí el punto que tenemos que revisar. Eso sí, no es que no nos corresponda como ministerio, pero es a través del Ministerio de Justicia con quien tenemos que armar esas mesas de trabajo. Entendiendo eso también lo quiero poner a la mesa, a lo mejor levemente conectado, porque la lógica que tenemos detrás de lo que estamos armando como programa de incentivo a la oferta de arriendo es, como lo dije en algún minuto, ¿cierto? Ya sea a través de terrenos que sean del Estado, pero idealmente donde nosotros lo vemos que sea mucho más masivo, y a través de incentivos, ¿cierto? Donde ustedes mismos lo pueden ir desarrollando, pero donde sean administradores que no sea el Estado, obviamente, porque ese ya sabemos que es el peor de los mundos, ¿cierto? Cuando, además que somos malos administradores como Estado, ¿cierto? O el Estado genérico, y además que al Estado le cuesta mucho más, incluso en temas de incumplimiento, el poder sacar a las personas. Por eso que lo tengo muy claro que es parte de esta mesa con el Ministerio de Justicia para cómo lo revisamos. Solo para cerrar, como todos lo sabemos, al día de hoy nuestra ley de arriendo tiene un desbalance a nuestro juicio entre arrendatario y arrendador, y eso lo queremos de alguna manera nivelar para que esto pueda volar, o si no va a ser una dificultad. Próxima pregunta. Sí, muchas gracias. Hola, buenas tardes, subsecretario. El año 2013 nosotros encargamos un estudio con la Católica que lo lideró Pablo Contrucci, y se determinó que alrededor del metro, que fue un criterio que se escogió, habían disponibles 1.250 hectáreas. Y con un cierto criterio de densificación podíamos hacer ahí 400.000 viviendas en ese momento, 2013, de cara al 2025. En 13 años y ahora ha habido un montón de congelamiento. La DDU ya explicó cómo de una vereda a otra en Vicuña Maquena, en la ciudad tenemos una asimetría y un festival de normas. Y hay una presión de demanda fuertísima por vivienda. La tasa arrendatario sube, los precios suben. Entonces, ¿hay algún plan especial que ustedes estén elaborando donde se vayan a proponer criterios de densificación, llamémosla equilibrada? Porque ya la misma gente de la academia reconoce que demonizaron la densificación y ahora no tenemos suelo donde construir, entonces el que encuentra un terreno lo construye, y como toda la gente quiere localización, menor tiempo de viaje, eso nos ha disparado los precios. Entonces, respecto de eso, ¿dónde va a vivir la gente? No solo en la región metropolitana, aquí en Concepción ya vimos que hay también todo un fenómeno. ¿Dónde va a vivir la gente? Porque agreguémosle los inmigrantes también al análisis. A mi juicio muchas gracias, son dos preguntas en uno, de alguna manera. El estudio que recién se menciona, ¿cierto? Han habido varios estudios en realidad para poner a la mesa de las capacidades que habría, ¿cierto?, en torno a los ejes estructurantes de transporte. También interesante escuchar, tal vez lo más emblemático, los ejes de metro, pero nuevamente lo ponemos, sobre todo acá que estamos en regiones, como lo explicamos en la presentación. Lo que estamos tomando como ministerio es generar los incentivos, sí, siempre y cuando se logre integración también. Eso es importante ponerlo a la mesa. Lo queremos hacer de manera acotado, sin ánimo también aquí de abrir las discusiones que nos daba mucho, pero me imagino que muchos lo habrán seguido probablemente por prensa. Algunas personas plantean que tiene que haber una cuota mínima. Nosotros no creemos en eso. Lo que nosotros creemos es que tienen que haber incentivos. El que lo quiere tomar, espectacular que lo tome. Y que no, por supuesto, que también muy libre de acuerdo a su plan. Entonces, lo que nosotros sí visibilizamos es que en estas mismas zonas que, de hecho, que usted misma me mencionaba, ¿no?, cómo generamos polígonos, ¿cierto?, donde no haya que esperar modificación al plan regulador tampoco. No sé si hay alguien de acá del mundo alcaldicio, y tampoco lo sabemos que se genera, y Paz lo explica muy bien. Hay una complicación muy grande que sea del propio alcalde quien tenga el incentivo para generar densificaciones más altas. De hecho, lo que hemos ido observando es que se genera todo lo contrario. Por eso que este proyecto de ley, que es lo que ponemos aquí a la mesa, que reglamente que sea el ministerio en concordancia quien pueda definir justamente estas variables. Lo que sí nos pide el presidente, esto es bien interesante, porque solo va a cerrar mi argumento, es muy interesante lo que se acaba de plantear. Nos lleva al otro extremo, dice, comparte plenamente la mirada, que hay que generarle toda la potencialidad, ¿cierto?, de habitabilidad a los centros de las ciudades, donde más encima sea el Estado que haya invertido, pero ¿cómo hacemos para que después esto no se transforme
en una manipulación donde el quién te presiona hasta dónde el polígono. Eso también es interesante, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Y de ahí nuevamente, para cerrar mi argumentación, estudios como el que recién se menciona son los que nos tienen que dar base suficiente, por eso que también puse a propósito de la lámina, por ejemplo, de los transportes, de modo de que no haya ninguna duda que este es el polígono y que no sea justamente el polígono que está al lado. Nuestras estimaciones, si bien no están en torno a las 400.000, sí estamos hablando de un par de centenas de miles de unidades que si esto se generase, los incentivos correctos darían soluciones a un número muy grande de personas. No quiero andar porque da para otra conversa que es muy grande lo que se acaba de decir, ¿cierto? Ahora con la avenida migratoria nos genera también un nuevo número. Nosotros, aquí quiero ser bien profesional en mencionarlo, hablé del censo, ¿cierto? Este número, 393.000 unidades. Nuestra lectura es que el censo, dado que se aplica esencialmente en el mes de abril del año 2017, nuestra lectura es que no logra captar el 100% del impacto de la migración, sobre todo vulnerables, del último tiempo. Entonces, nuestro número creemos que incluso un poquito más arriba que eso. Espero haber respondido parte de la pregunta. Gracias. Javier Ovalle quiere hacer una pregunta, si por favor le pueden acercar el micrófono. Ahí viene ese micrófono. Tenemos una pregunta también esperando al fondo y creo que con eso, y Robert, y ahí estaríamos en tiempo. Hola, ¿qué tal? Javier Ovalle de INARCO. Para pasar, mi punto es el siguiente. El Estado toma la decisión de invertir en infraestructura en las ciudades. Voy a ejemplificar en el metro, pero el metro no es la única. Que son inversiones cuantiosas y que se hacen con la plata de todos los chilenos. Y luego, cuando esas decisiones están tomadas y esas inversiones están en proceso, los municipios toman la decisión de restringir el uso de esa infraestructura, con lo cual probablemente, no estoy seguro, probablemente la evaluación social que hizo el Estado para hacer esa inversión se ve impactada, porque un municipio decidió, por ejemplo, bajar la densidad o decidió congelar un área o cualquier medida que tomó. Entonces, es posible que nuestra institucionalidad tenga el sentido común, por eso le hago la pregunta a Paz, de que los impactos que generan las decisiones, los cambios de los planos reguladores, deban hacerse cargo de demostrar en su evaluación social de que son positivos, porque un municipio pudiera demostrar de que si hay un costo en hacer este cambio, probablemente ese municipio tiene un argumento de que hay un beneficio, y si logra demostrarle al Estado y a todos los chilenos de que esa inversión que se va a hacer en esa línea de metro no se vio impactada porque este municipio logró demostrar que costo-beneficio final era rentable, bueno, adelante. Pero si no pasa esa prueba, entonces ese municipio nos está engañando a todos los chilenos. Está usando nuestra plata para hacer un cambio que solamente le beneficia a él. Te agradezco la pregunta. Tenemos muchos ejemplos como eso y evidentemente acusa una falta de coordinación en la planificación, ¿cierto? Hoy por hoy las inversiones en vialidad que se vienen es lo más demandado por lejos en términos de obras urbanas. Y como dices tú, no solamente el metro, el simple ensanche de una vía genera exactamente el mismo efecto si es que en esa calle va a haber transporte público. Hoy día no tenemos respuesta a lo que tú estás planteando más que registrar el fenómeno. Lo único que podemos transmitir, en lo que tenemos la confianza, es en el decreto que estamos próximos a... Lo sacamos de Contraloría en un momento, lo estamos revisando y lo vamos a volver a ingresar, que es donde tenemos puesta donde hacemos nuestra apuesta, que es el decreto de integración, que justamente busca mejorar las normas urbanísticas en torno a los ejes que cumplen con determinadas características. Y eso, siendo una ley o perteneciendo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, prevalecería sobre cualquier plan regulador. Por lo tanto, esperamos y tenemos toda la fe en ello que podamos mejorar las condiciones de constructibilidad en los ejes que amerita, ya sea porque tiene transporte público, sea este metro u otro, que el perfil de la vía nos permite tener una altura más elevada, siempre con la búsqueda de
mejorar la localización de las viviendas de la clase media y de la clase más vulnerable. Ese es el propósito final. Muchas gracias. Robert quiere hacer una pregunta, por favor, si le pueden llevar un micrófono. Hagamos la pregunta de nuestro invitado que tiene micrófono, después lo llevamos a Robert. Gracias. Andrés Beca, una pregunta a Guillermo Rolando. Tomando el tema del sentido común y lo que planteó Sebastián Molina respecto de la densidad, claramente el que las familias se estén achicando, el aumento de la expectativa de vida, la postergación de la mujer en tener hijos, significa que la demanda es por vivienda cada vez más chica. Eso es de absoluto sentido común. Por otra parte, si eso lo cruzamos con que la velocidad de desplazamiento, que hay ciertos estudios que hemos mirado que la velocidad de desplazamiento en la ciudad hoy día ya en Santiago está bajo los 20 kilómetros por hora, eso reduce el área de terreno donde es terreno competente con este destino. Y a su vez, si le ponemos encima las restricciones que han puesto los planos reguladores al uso de suelo, los congelamientos, en lo último es una cifra bien impactante. En los últimos 5 años la capacidad de suelo competente ha bajado sobre el 60%. Esto nos lleva a que el precio del suelo se ha disparado. Si le sumamos el efecto del IVA que nos ha impactado en los últimos años el desarrollo inmobiliario, nos explica el por qué la vivienda ha subido cerca del 80% en precio. Entonces la pregunta en concreto es ¿qué se está pensando, cómo se resuelve este problema para que la gente tenga acceso a vivienda? Andrés, gusto saludarte. A ver, estamos viendo varias cosas, ¿ah? El tema obviamente da para mucho, pero conversando con varios de ustedes, y no solo conversando, lo que cuando vamos siguiendo índices y cifras, y cómo va desde la mirada de la industria, lo que más se vende en los últimos años son, por ejemplo, de departamentos con 1 y 2 dormitorios, por ejemplo, y esto usted lo maneja muy bien. Y no sé si contradictoriamente o no, pero los programas, por ejemplo, en densificaciones, ¿cierto?, para la vivienda social, de alguna manera la mayoría busca o presiona, si lo pongo en ese lenguaje, que sean incluso de 3 dormitorios. Entonces se genera esa contradicción importante. Nosotros visibilizamos que para los programas de arriendo, para conectarlos desde la oferta del arriendo, es cómo flexibilizamos justamente los recintos. Pero y esto aquí también, para ser bien profesional en este formato, pero tenemos que evitar mecanismos de hacinamiento. Pongo un ejemplo. En el año 2013, portada del The Guardian en Inglaterra, la portada, en Londres, una familia turca, 8 hijos más la pareja, 10 personas en un Airbnb de 1 pieza, y porque la política de arriendo lo permitía. Entonces, ¿cómo también no nos ponemos, ¿cierto? Buscamos la flexibilización, que es lo que nos interesa de todas maneras, y por eso nosotros vemos que a través probablemente de los incentivos iniciales, ¿no?, de programas de arriendo, busquemos normativas más flexibles donde sí se pueda, por ejemplo, aplicar, que hoy día no lo permite. Generalmente para, por ejemplo, un dormitorio o que sean 2 dormitorios, que nosotros visibilizamos, que es lo que probablemente va a ir ocurriendo con familias más chiquititas. Tenemos que buscar incentivos, cosas que se pueda. Y para cerrar mi argumento, una de las dificultades, y aquí si quieren me paso un segundo al lenguaje más político, ¿no? Actualmente, al decir que la mínima superficie de un departamento de vivienda, lo dejamos en apellido social, son de 55 metros cuadrados, cómo también se construye, insisto, quiero ser muy profesional en plantearlo a la mesa, en decir que se va a flexibilizar y que no termine en diciendo de que ahora vamos a potenciar el hacinamiento. Eso es lo que hay que ser muy cuidadoso. Y nuevamente las mesas de trabajo en conjunto esperamos que nos lleve a buen destino, pero espero responder parte de la pregunta. Como el subsecretario se tiene que ir a Chillán, lamentablemente vamos con la última pregunta de Robert. Les pedimos micrófono, por favor, acá adelante. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta iba muy en línea con lo último que ha señalado el subsecretario y tiene que ver
porque el programa de 19 es bastante rígido en los tipos de vivienda y norma muchas cosas, desde que tiene que tener logia, que tiene que tener un montón de elementos que hoy día vemos que en muchos proyectos privados hay otro tipo de soluciones, como cocinas integradas y cosas que son soluciones totalmente dignas y eficientes y obviamente logran crear ambientes en menos de 50 metros cuadrados totalmente dignos y perfectamente viables para una familia de 4 o 5 personas. Entonces, un poco la preocupación es que esto está de alguna manera guiando la construcción de todo el DS19, que es bastante masivo. Estamos hablando de ciertos programas de 35.000 o 50.000 viviendas en cada ocasión. Y obviamente hay una preocupación de que cuando hablemos de densificación con integración, no empecemos a imponer las mismas normas también para esa integración, que de alguna manera también va a rigidizar también todo el resto del mercado. Y eso es lo mismo para el arriendo. Entonces, un poco pedirle al Ministerio que se abra y que flexibilice. Realmente la gente finalmente elige. Y puede que elija vivir en un solo ambiente más grande, con menos espacio y una pieza grande y en 2 ambientes, o otros prefieren tener una sala estar. O sea, hay tanta diversidad como clientes hay y de alguna manera el que esto sea dirigido estrictamente por el Ministerio obviamente limita todas las opciones que la gente puede querer. Sin duda que la preocupación del hacinamiento, nosotros también la tenemos, de hecho muchos desarrollos inmobiliarios ponemos dentro de los reglamentos de copropiedad que la vivienda no puede ser usada por más de cierta cantidad de gente. Y obviamente pueden haber otros tipos de mecanismos que permitan evitar que en una habitación terminen viviendo una familia de 8 personas, como fuese el caso. Así que sin duda compartimos esa inquietud, pero sí la posibilidad de que se flexibilice, sobre todo si ya nos metemos en el tema de densificación con integración y arriendo, ya estamos fijando cómo tiene que vivir, en cuántos metros cuadrados y rigidizamos demasiado el desarrollo inmobiliario en el país. Robert, muchas gracias. Yo creo que las discusiones permanentes, ¿no?, entre rigidizar y flexibilizar, ¿no?, o incluso lo quiero hacer con las otras temáticas de hasta dónde el Estado norma, ¿no? Y ha sido por eso muy interesante estos espacios y uno agradece estos foros para ir tomando notas y apuntes. El equipo de la División de Política Habitacional, donde yo trabajé por hartos años y conozco a muchas personas ahí, lo que ponen a la mesa, pero bueno, el rol de nosotros es escuchar todas las miradas y discernir, ¿no?, en conjunto, obviamente, con el ministro en la cabeza, nos plantean que cuando nace el programa de integración, el 116, al ser muy flexible, se generaron también ciertos abusos, de alguna manera, ¿no? Entonces, y ahí vienen los clásicos efectos péndulos. Entonces, claro, como lo que mencionaban, ¿no?, varios departamentos donde, si bien ustedes lo conocen al igual que yo, ¿no?, está la parte donde las familias lo eligen, la parte más alta, y después para los segmentos más bajos es básicamente como la asignación, de alguna manera, ¿no? Y que nos planteaban de que habían incluso, aquí estoy transmitiendo lo que van contando, ¿no?, incluso departamentos sin puerta, y era todo un escándalo hasta el día de hoy. Entonces, no, por eso que había que rigidizar esa allá. Yo no puedo estar más de acuerdo de que si queremos, aquí quiero mezclar los temas conceptuales con la factibilidad. Si realmente queremos y en conjunto hacer programas que tengan mucha fuerza, que logremos integrar y generar y ocupar esos espacios disponibles en las ciudades, ¿cierto?, con incentivos y no con imposiciones, tenemos que tener una mirada más flexible. Yo la verdad lo tengo bastante claro desde lo conceptual. Estamos hablando, como recién se mencionaba, imagínate, aquí lo que queremos hacer básicamente es incentivos, que es bastante osado, ¿cierto? Incentivos para que haya arriendo, pero diverso, ¿no? Incentivos para que haya propiedad, pero diversa. Incentivos para que, me faltó esa parte, que no es menor. Siempre se piensa en estos instrumentos para que llevemos familias a donde estén zonas muy bien equipadas. Esto es bien interesante, este proyecto de ley lo que además busca es que tengamos incentivos para que llevemos buenos equipamientos donde vive mucha gente también. Incentivos donde, por ejemplo, hayan construcciones mixtas, donde una parte sea de comercio y otra parte sea habitacional. Si eso lo pensamos rigidizando, yo lo tengo muy claro que va a terminar en un documento aplaudido, pero después sin ninguna praxis. Y ahí nos tenemos que sentar en conjunto, pero no para cerrar, así como que yo creo que es válido, ¿no?, poner a la mesa
cómo diseñamos buenos programas de arriendo donde a futuro ojalá no se nos inflacione todo, donde tengamos la capacidad de que no hacinemos de alguna manera, flexibilizando. Aquí hagamos exactamente lo mismo, ¿cierto? Cómo nuestros cuadros normativos de alguna manera los vamos ajustando y queden lo más flexible posible, de modo que la competencia los elija, pero que no termine al menos para los grupos más vulnerables, a quienes más les cuesta escoger, que por lo menos las condiciones mínimas, lo que le llamamos los umbrales mínimos, sí nos pongamos de acuerdo con eso. Así que comparto plenamente la mirada. La vamos a ir codiseñando en conjunto con muchos de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Paso un gran aplauso. Bueno, le agradecemos a Paz Serra y a